Buenas noches, Miss. Somos el grupo número 10. Vamos a hablar sobre los órganos de los sentidos. Mi tema es sobre la lengua. Bueno, como funciones generales tenemos que es un órgano muscular móvil y está ubicado en la vía oral y en la orofaringe, que también participa en la masticación, la deglución y en la articulación del lenguaje. Y como no, también la distinción y para poder distinguir los sabores entre lo salado y lo dulce. Y aquí también podemos ver las porciones de la lengua que están en la porción faríngea, en el surco terminal y en la porción bucal. Y también en ellos encontramos las papilas fungiformes que se encuentran distribuidas en la parte superior de la lengua y son especialmente sensibles al sabor. Por otro lado, las papilas foliadas están ubicadas en los laterales de la lengua y son responsables de la percepción de sabores y ácidos. Y las papilas calciformes menos abundantes se encuentran principalmente en la parte posterior de la lengua. Y entre ellos también encontramos las porciones de la lengua, que está en la raíz, el cuerpo y la vértice, que es la punta de la lengua. En la raíz encontramos que es la parte posterior de la lengua. El cuerpo es la movilidad total de la lengua, que al momento de nosotros sacar la lengua podemos observar el cuerpo de la lengua. Y la vértice, que es la punta. Tenemos músculos de la lengua que son los músculos intrínsecos y extrínsecos. En los músculos intrínsecos tenemos el músculo longitudinal superior, que es de la lengua, que nos permite que la lengua adquiera una forma cóncava y acorta la lengua del conjunto del músculo. Y en el músculo longitudinal inferior de la lengua hace que la lengua adquiera una forma convexa y el músculo vertical de la lengua aplana y ensancha la lengua. Y en el músculo transverso de la lengua, alarga y estrecha la lengua. Cuando nosotros al momento de hacer el gesto de la acción de sacar la lengua podemos observar que se alarga y se afina la lengua. Y también tenemos el músculo extrínseco, que es un músculo geniogloso que es triangular y protruye y deprime la lengua. Y también el músculo hiogloso, que es delgado y fino, el cual deprime la lengua. Y el sigloso, que lleva la lengua hacia arriba y hacia atrás y divide en dos porciones, porción longitudinal y oblicua. Y el músculo patagloso, que eleva la raíz de la lengua y cierra la orofaringe. Y la inervación e irrigación. Inervación tenemos dos, que es motora y sensorial. Y la inervación motora está clasificada por tres, por el nervio laríngeo superior, nervio glosofaríngeo y el nervio lingual. En el superior tenemos el nervio vago que inerva la mucosa que recubre los pliegues y los hipoglóticos de las valéculas epiglóticas. Y en el nervio glosofaríngeo inerva la mucosa posterior hasta el surco terminal. Y en la lingual tenemos el nervio mandibular y que inerva la mucosa anterior. Y en el sensorial tenemos el nervio laríngeo superior, que es territorio de inervación que cubre la epiglotis y los pliegues glossoepiglóticos. Y el nervio glosofaríngeo, que se extiende de la epiglotis hasta llegar a la pared faríngea. eh, y el nervio cuerda de tímpano. Y irrigación, tenemos dos puntos y la irrigación de la lengua es proporcionada a través de la arteria lingual, rama de la arteria carótida externa. Esa arteria se ramifica en las arterias linguales dorsales. Y la sangre venosa es drenada a través de las venas linguales dorsales y las venas linguales profundas y drenan el vértice de la lengua. Y desemboca en la vena sublingual. Y mi compañero va a hablar sobre el oído. El oído, para realizar la función auditiva, contiene tres partes: el oído externo, que recibe los sonidos y los orienta hacia la membrana timpánica, que es el oído medio, donde se transmiten las vibraciones dentro de la membrana timpánica, hacia el oído interno. Y el oído interno es el lugar donde se sitúan los receptores nerviosos para la audición y el equilibrio. El oído externo está compuesto por dos estructuras: el pabellón auricular, que comúnmente se lo conoce como la oreja, y el conducto auditivo. Ahí en esa imagen se pueden ver las partes del pabellón auricular. Va a tener tres músculos extrínsecos: el músculo auricular anterior, el posterior y el superior. El conducto auditivo externo es un tubo aplanado en sentido anteroposterior que se dirige transversalmente desde la concha hasta la membrana timpánica.
Su diámetro es de 9 milímetros y su longitud de 25 milímetros. El conducto auditivo tiene dos porciones, una cartilaginosa y una ósea. Sus paredes superiores de este conducto son más cortas que las paredes inferiores, porque la membrana timpánica es oblicua hacia abajo. Aquí se encuentran las glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas, que producen el cerumen. La irrigación del pabellón auricular estará dada por las ramas de la arteria carótida externa, que son la arteria temporal superficial y la arteria auricular posterior. Está inervada principalmente por el nervio auriculotemporal y por ramas del plexo cervical, que son el nervio occipital menor y el nervio auricular mayor. Esos nervios ayudan a inervar la rama auricular del nervio vago y la rama auricular del nervio facial. Oído medio o caja timpánica. Esta es una cavidad que se comunica hacia abajo y hacia anterior a través de la trompa auditiva con la nasofaringe y se comunica hacia posterior con el conducto timpánico mastoideo. La caja timpánica va a tener seis límites. La primera está la membrana timpánica, que va a tener tres caras, la externa, la intermedia y la interna. Su segundo límite va a ser la pared tegmental, conformado por el tegmetimpan, la pared yugular, que será su tercer límite, el cuarto la pared carotidia, el quinto, siguiente, la quinta está la pared mastoidea y la sexta la pared laberíntica. Siguiente. La, la caja timpánica va a tener tres huesecillos. El martillo con su mango, la cabeza, su cuello, apófisis lateral y apófisis anterior. El yunque también va a tener un cuerpo, las ramas superior e inferior, mascarilla lenticular y otra articular, y su apófisis lenticular. Y el estribo va a tener una cabeza, la rama anterior, posterior y una base. Los huesecillos tendrán articulaciones. Entre el yunque y el martillo estará el linfo alveolar. Entre el yunque y el estribo, el linfo mastopédico. Y entre el estribo y la ventana vestibular, la tímpanostápedica. El martillo y el estribo tienen sus músculos. Para el martillo estaría el músculo tensor del tímpano y para el estribo, lo del estribo. El oído medio va a estar inervado por el nervio auriculotemporal, el nervio, regresa, regresa a la diapositiva, el nervio timpánico, el ramo auricular y la arteria maxilar interna. Ahora con el oído interno. Este se encuentra dentro del hueso temporal. Está compuesto por estructuras en forma de laberinto y tiene una porción ósea y una porción membranosa. El laberinto óseo tiene tres partes: el vestíbulo, que sería como la parte externa, y en su parte interna estaría la fosa elíptica, la fosa esferoidal, la fosa coclear y las fenistras, y el acueducto del vestíbulo. También están los conductos semicirculares, que son el conducto semicircular anterior, el posterior y el externo, que van a tener dilataciones llamadas ampollas. Y el caracol óseo, que va a estar que tiene una forma enrollada y estará envolviendo a, a otra estructura llamada modiolo. Este tiene una base y un vértice. El modiolo se le enrolla a otra estructura ósea, que es la lámina en espiral ósea. Le da una forma de tornillo
separando así al caracol óseo. Laberinto membranoso. Se encuentra suspendido en la perilinfa dentro del laberinto óseo. Está lleno de endolinfa y contiene los órganos sensoriales. Dentro del vestíbulo se encuentran estructuras membranosas como el utrículo y el sáculo, unidos por el conducto sáculo-utricular que contienen órganos sensoriales llamados máculas. Los conductos semicirculares membranosos son los mismos que el